Hola, ¿cómo estás? Bien. Perdón si se corta porque acá hay una tormenta descomunal. ¿Dónde está usted? No en Córdoba desde anoche, no hay luz, nada. Ah, miércoles. Pero al margen de la señal hay alguna Sí, dificultad, digamos, para la gente. no, pero se han cortado, no hay, ya llevamos 7, 8 horas por lo menos en toda una zona grande, no, 10 horas sin luz, sin nada y la tormenta sí. Ok. Bueno, Negri, ¿qué expectativas tienen para mañana? Bueno, tenemos que pueda funcionar el Congreso, independientemente del debate natural que siempre ocurre, que no se repitan hechos de violencia, que cada uno se pueda expresar en los términos democráticos que corresponde y fundamentalmente que se pueda echar a luz sobre lo que se está discutiendo, ¿no? ¿Y qué es lo que se está discutiendo? Bueno, lo que todos conocen, lo que ustedes fundamentalmente han seguido, en un paquete de reformas tributarias, de un nuevo pacto fiscal porque había vencido en el año 93, el que establecía las relaciones entre la provincia y la nación, en un acuerdo de responsabilidad fiscal con el presupuesto de por medio y cambiando la ecuación de la base del ingreso del dinero al Estado y cómo lo reparte en el país, los gobernadores firmaron, 23 gobernadores, un acuerdo con el gobierno nacional y dentro de eso había un capítulo que estaba vinculado a la reforma previsional, casi le diría exclusivamente en 3 puntos, uno que establecía el 82% móvil para los jubilados, por primera vez que cobraba la mínima. En segundo lugar, un mecanismo que establecía el cambio del cálculo de la fórmula para calcular la actualización de los haberes a los jubilados, que es la que ha desatado más discusión, más que el cálculo era desde el momento de la aplicación, y obviamente un tercer elemento, que la nueva fórmula que se incorporara hacia el futuro le diera previsibilidad al cobro de los ingresos de los jubilados con una fórmula vinculada, como en casi todos los países del mundo, a la inflación, que es lo que más golpea, y en este caso con un agregado que hizo el Senado en una modificación, en una fórmula mixta, con un poquito más de ingreso basado sobre el salario. Y esencialmente le diría que procurando verse hacia adelante, porque esto es transitorio de todo un año y pico, se pueda establecer una reforma provisional como política de Estado que no dañe a los jubilados, que le dé previsibilidad y que contemple el problema que existe en casi todo el mundo, que es la relación de aportes con la cantidad de los que se jubilan, porque el universo argentino es muy grande y estamos todos muy contentos, casi el 82%, pero obviamente hay un problema de financiamiento, de ponerle dinero para poder pagar, porque eso se financia con los aportes que hace cada uno de los que trabajan, y eso no alcanza más que a cubrir casi menos de un 50%, y la relación que debería existir y que en el mundo también es un problema, es que para que sea sostenible ese sistema, un sistema solidario como el que todos queremos, necesitábamos aportantes casi de 4 personas por uno que se jubila, y hoy no está pasando de 1,3, 1,4, es decir que el resto hay que poner el dinero, y el sistema previsional dentro de unos años ha crecido y va a crecer tanto acá como en otros países, que algunos estudios estiman de que los recursos nacionales en algunos países va a cubrir el 70% para resolver el problema previsional solamente. Mario, Entonces hay que ponerle tranquilidad a la discusión, al debate, a las dudas, porque en el medio hay millones de personas que no desde ahora, desde hace años, no pueden alcanzar un nivel de ingreso en la tercera edad que obviamente cubra las expectativas mínimas, ¿no es cierto? ¿y por qué entonces si esto que usted dice y que es cierto y que trasciende al gobierno del presidente Macri, ¿por qué se les recorta entonces a los No, jubilados? yo diría que primero, hacia adelante no se recorta, acá lo que hay es un problema en un tránsito, obviamente, que era el último trimestre con la fórmula anterior, ahora ya no hay más la misma fórmula, porque antes el impuesto a las ganancias
era parte de ello financiar el sistema previsional, y ahora eso desaparece con el pacto fiscal. El impuesto a la ganancia se distribuye entre todas las provincias, eso se lo sustituye con otros ingresos, ¿no? Una parte sí, y después, y más los aportes, obviamente, más el déficit que tiene, y además de eso hay 13 provincias que no transfirieron sus cajas, a la cual también el gobierno nacional tiene que sostener, porque a veces nos olvidamos. Entonces, en ese pequeño tránsito, si usted seguía con la fórmula anterior, hay un desfasaje para el primer trimestre de marzo, para cuando se comienza a cobrar en marzo, que es el cuarto elemento que me olvidé. El año que viene va a ser por trimestre la actualización, en un país donde todavía hay inflación, actualizarle el tiempo más cercano y menos desgaste del salario, ahora es semestral. Y ese bache que se producía, obviamente, generó desde discusiones racionales y responsables, como la pregunta que usted hace, a aquellos que hicieron de esto una batalla de confusión épica y lo convirtieron en un hecho político, yo diría casi deleznable, porque en realidad utilizar, sabiendo la situación que atraviesan hace años los jubilados, sin explicar claramente qué es lo que pasa, terminó desencadenando hechos como los que vivimos, que no son justificables además de ninguna manera, porque nunca en el Congreso entró un tropel a voltear bancas, a apretar a la gente, a manotear el micrófono al presidente o a insultarlo o a romper una sesión. Pero independientemente de eso, muchos, nosotros, algunos legisladores, bueno, después hablamos de eso. Después, dentro de eso, habíamos propuesto durante todo este tiempo corto que encontremos un mecanismo para que ese empalme sea atenuado, sin que obviamente las cuentas fiscales de un país que está absolutamente todavía intentando salir de la crisis que tiene, pero que pudiese resolver esos 3 meses, 4 meses, que es lo que además se comunicó, se resolvió. Nosotros lo íbamos a plantear en la sesión, lo habíamos planteado en el interbloque Cambiemos, estaba decidido hacerlo y comunicarlo el día viernes en una reunión con parte de los 23 gobernadores que pudieron llegarse, se volvió a ratificar, se le comunicó y se estableció lo que se conoce públicamente y de lo cual en profundidad seguramente se dará cuenta mañana el lunes, y yo no me quiero equivocar en términos de monto o cifra para no aumentar la confusión, pero que pretende resolver esos 3 meses de diferencias del empalme, ese famoso trimestre, ¿no es cierto? Ahora, todo eso complejo, difícil, discutible, si el gobierno no lo explicó bien, si lo explicó mal, el término de cómo se hace, cómo no se hace, requiere un mínimo de estabilidad emocional por parte de los dirigentes, no de los que se sienten perjudicados, que son los que tienen que discutir. Bueno, esto no es una batalla, no es Mario. No, ¿cómo que no? No, en comisión no se escuchó a... En comisión se los escuchó a los dirigentes gremiales y sindicales. No, por eso, a los jubilados, digo. ¿Por qué no se los ha escuchado a los jubilados? Porque deben haber hablado la comisión de presupuesto, pero independientemente de eso, si usted quiere, haga un reclamo legítimo sobre eso. Pero eso, ¿a qué derecho más le da? O los que encabezaron la columna del levantamiento popular, entre comillas, son los mismos que ante hechos gravísimos acá sacaban dictámenes en comisión en menos de 1 minuto. El pacto del memorándum con Irán, ¿usted sabe cómo se despachó? ¿Saben cómo se despachó? Lo trabajaron 2 años escondidas y lo sacaron en mediodía en comisión, y a la noche nos bajaron los votos y se votó, y como dijo el canciller Timerman, probamos, si va bien, bien, y si no, mala suerte, retrocedemos. Entonces, no se trata solamente de afirmarse sobre un momento que es sensible y plantear de que eso justifica lo injustificable, porque nosotros lo que necesitamos es tener la cabeza abierta para todos, el gobierno, los dirigentes políticos, la oposición, pero acá lo han visto, está la foto, está todo, la forma han festejado la destrucción del funcionamiento institucional de uno de los poderes, gobierne quien gobierne, quieran no lo quieran a Macri, olvídense, si el país no recobra normalidad en el funcionamiento de sus instituciones, si no lo respeta, y si el gobierno paga un costo político, obviamente que se lo bancará el gobierno y la gente lo castigará. Ahora, que eso
les dé patente de corso a algunos dirigentes que hasta ayer encabezaron las columnas de la Argentina que se venía y quedó el sistema previsional con el 4% de déficit. Vetaron el 82% móvil. Negri. Se creó, no, perdóneme, un segundo más, ya que nos atendemos. Acá se olvidan que se creó una Cámara Nacional por encima de los juzgados laborales, donde se acumulaban los juicios, y era una nueva instancia en nombre de la reforma judicial democrática, para que ningún juicio sea fallado. Hay jueces laborales, recuerden ustedes, a los que le pidieron juicio político, porque hacían lugar a los recursos de amparo. Entonces, no es cuestión de vivir de la historia, pero acá no hay fundadores de la historia, acá hay un problema a resolver, un problema que si no intentamos resolverlo entre todos, cuando termine este gobierno, y si la gente vota a otro, lo va a tener multiplicado por 10. Eso se hace en los países serios. Mire, Holanda, o no sé, uno de los países, ahora sí Holanda, creo, aumentó la edad jubilatoria, se jubilaban a los 56 años, a los 61. Hay un problema también de incorporación por la edad de la gente. Entonces, ese problema que le diría está casi en todos los países del mundo, de los cuales Argentina no está exenta, aunque Argentina, podríamos decir para beneficio de algunos, o de todos, o de estar contentos, tiene una cobertura muy grande en la base de los que participan, pero también se le incorporó al sistema 3.600.000 ciudadanos que nunca hicieron aporte. Usted sabe lo que es meter la caja donde deben cobrar los jubilados, que además venían cobrando mal, por lo que aportaban 3.600.000 más que nunca aportaron. Mario. No, ¿cómo de las empresas? Y claro, de las empresas que los aportes los hacen las empresas. Pero no, a ver, no, pero por gente favor. Que ha trabajado en negro. Pero ¿y cuánto? ¿Y vamos a hablar de eso también? Obviamente que será de las empresas, pero el Estado, que tenía que darle un grado de cobertura, tiene que prever, porque si usted va a meter 3 millones, y además sin diferenciación de escala de ingreso. ¿Y si están deficitarios por qué presentaron la reparación histórica el año pasado, Mario? En los 3.600.000 personas, en las 3.600.000 personas, entró gente de altísimos ingresos, que se anotaba la moratoria. Hay cálculos hechos. Sí, pero hablemos de la actualidad, si a usted le parece, porque estamos hablando de... Bueno, está bien, pero no, perdóneme, porque esto es así. Yo se lo digo con todo respeto. Sí. Cuando acá únicamente quieren hablar de la actualidad, es como si el país hubiera comenzado cuando llega uno. No, este país construye paso a paso su historia de aciertos y de errores. Y si usted tiene un problema hoy, tiene que buscarlo ayer también, cómo se causó. No es un problema de vivir del pasado, pero tiene que saber a dónde está el origen del problema, ¿no? Porque si no, esto es muy sencillo. Me hace acordar a algún colega suyo, con respeto, sí, que cuando llega este gobierno al otro día quiere que no se hable más, quiere que, obviamente que este gobierno tiene pasado, pero ¿sabe cuánto? Sí, pero ¿sabe cuánto tiene? ¿Sabe cuánto tiene de pasado? No le ponga término de gestión, tiene 2 años de pasado este gobierno. 2 años. Hubo uno que estuvo 12 años para 16. Negri, entonces, una consulta respecto a lo de los gobernadores, que lo vi en la conferencia hablando el otro día, sí, la presencia de los gobernadores en el Congreso. Sí. Hoy uno lee en La Nación que, cita una fuente cercana al presidente que dice: o los gobernadores apoyan o no pagan el aguinaldo. ¿Volvió el látigo y chequera? No sé, perdóname, no sé qué dice la nota, pero dice el texto acá, o apoyan o no pagan el aguinaldo. No, acá hay un dato de la realidad. Si usted hace un acuerdo, debe cumplirlo, tiene que honrarlo, porque además eso trae un precio. En el acuerdo que los gobernadores hicieron, hay 80.000 millones de dólares en 5 años, 80.000 millones que se reparten entre las provincias, y que hay que financiar 13 cajas provinciales que nunca las transfirieron a la nación. En ese acuerdo, el impuesto a las ganancias del artículo 104 no tiene más extracción, no le sacan más dinero para otro sistema, o por ejemplo para el sistema previsional. Ahora se distribuye entre todas las provincias, y así un sinnúmero de ingresos que modifica la reforma tributaria, que tuvo que ir siendo modificada, obviamente, por el tema de los reclamos de economía regional, pero que significa la disminución del ingreso de recursos que tiene el Estado, genera, yo le diría más, si acá todavía falta aprobar el pacto fiscal, falta aprobar el presupuesto, falta aprobar el acuerdo de responsabilidad fiscal. Digo, si un gobernador
fue y firmó eso, y después mira para el costado, dice yo no tengo nada que ver, si cree que se ha salvado su vida, o está haciendo una picardía política, se equivoca. Está poniendo al país... ¿Hay gobernadores haciendo de picardía? No, lo que creo es que algunos estuvieron en delay, por lo menos por la información. Nosotros no construimos la relación de votos, pero yo le diría que el otro día nosotros teníamos 125 votos, donde había votos aportados obviamente por gobernadores que cumplieron el acuerdo de la provincia, 19 votos, pero eran 16 provincias de algunos gobernadores. Si usted lo hace, habían aportado nada más que 1,2 cada uno, aproximadamente. Entonces, no se trata acá ya de tirarse con un palo, no. Lo que se trata es de sincerar, plantear las cosas con franqueza. Si usted está gobernando, no puede. No, lo que pasa es que me quedé rengo, no llegué. No, miren, hay muchas cosas en el medio, hay gente con problemas, hay gente con expectativa, un país que necesita generar confianza y previsibilidad. Si alguno cree, yo vi abrazos en el recinto, festejando la imprevisibilidad. Vi a colegas míos que yo quiero y respeto, queriendo volver a la memoria diciendo que había diputados truchos. Trucho hubo acá para regalar YPF cuando lo sentaron en la década del 90. Acá no había, están las filmaciones, está todo demostrado. Que el quórum era endeble, sí, pero había quórum. Hubo quórum, fue 5 minutos después de vencida la media hora. 5 minutos, pero usted es jovencito, ¿no? No, ¿sabe cuánto? Me va a decir que el kirchnerismo lo hizo también. No, el kirchnerismo no. A lo largo de la historia. Claro. El kirchnerismo obviamente le puso el sello propio, claro, que era tener mayoría absoluta. Se ha esperado, pero escúcheme, 5 horas. Hubo una época que lo mandaban a buscar en avión de uno. Bueno, por eso digo, porque si ya, yo escuché, pero ahí, bueno, no quiero decir nada porque yo trato de bajarle el tema. Yo tengo experiencia en esto. Negri. Yo conozco. ¿Cómo está? Lo saluda Facundo Ale. Hola Facundo, te aviso, sí. Para Facundo, que te quiero decir esto. Dígame. Me voy a quedar sin carga en unos minutitos. No se preocupe porque en 2 minutitos nos tenemos que ir al info, Mario, así que lo vamos a liberar. Bueno. Quiero consultarle por el operativo de seguridad, teniendo en cuenta lo que dijo Elisa Carrió después de la sesión, que dijo se le fue la mano a Patricia Bullrich respecto a la cantidad de gendarmes y de efectivos de seguridad. ¿Usted coincide? ¿Cuál es su diagnóstico sobre Mire, yo no, sí, nosotros lo conversamos, lo vimos, yo vi cuando llegué. Sé que es un tema difícil. Yo soy de los que piensa que la seguridad debe tener proporcionalidad, porque los climas se ponen peligrosos, uno no sabe dónde se termina, tanto de un lado o del otro. ¿Cómo? ¿Fue desproporcionado, dice usted? No sé si alcanzó a ser desproporcionado, menos mal que no hubo una desgracia mayor. Creo que tampoco hay que tener ingenuidad, porque yo les digo, si usted abre la puerta al Estado para que pasen, olvídese, no quedan las arañas del Congreso. Entonces, es difícil equilibrar. A mí me parece bien... ¿Cuándo pasó eso, Mario? Muchas veces. ¿Que una horda haya saqueado el Congreso con los diputados? No, eso fue en la crisis del 2001, recuerden ustedes. ¿Por Rodríguez A? No digo que fue Rodríguez A, pero en esas circunstancias yo ya no era legislador, pero bueno, lo vio todo el país, ojalá nunca más ocurra, pero no importa. Yo comprendo y creo que hay que tener cuidado con el manejo de la seguridad. Hay que ser muy prudente, porque a veces los serios cobran autonomía. Yo no ascribo tampoco a que haya legisladores que salgan a la calle, como vieron en televisión, agitando las manos y pidiéndole había jubilados también, pero también había muchos en nombre de los jubilados que van a ser dentro de 20 años, ¿no? Con banderas de partido político y entraban en tropel. Entonces, tiene que ser proporcional, hay que garantizar tranquilidad y paz, eso es una responsabilidad de todos. Los legisladores de cualquier signo político, aunque tengamos enormes diferencias, no tenemos que agitar, sino bajar la temperatura, pero vea usted, espero que no se concrete. Dice que la CGT está anunciando un paro para el día lunes a partir del mediodía, no sé si es cierto, si ustedes lo pueden ver. Lo anunció acá ayer en este programa Carlos Acuña. Bueno, imagínese ¿usted qué piensa? El día que va a haber una sesión en el Parlamento le anuncia un paro antes que comience la sesión a partir del mediodía. Usted, ciudadano, no importa, así esté en la otra punta de lo que piense políticamente yo. ¿Usted cree
¿Eso es una contribución al funcionamiento de las instituciones o es un valor agregado para que el Congreso ese día no trabaje? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué le están poniendo? ¿Agua o le están prendiendo fuego? Los paros son constitucionales. No, los paros son constitucionales. Estoy hablando del día y el hecho político. Han resuelto un paro para el lunes a las 12 del mediodía sabiendo que hay sesión a las 14 horas. Es que es justamente el paro por la ley que se va a votar, Mario. Claro, el paro exactamente. Segunda fecha de funcionamiento del Congreso. ¿Usted cree que nosotros vamos a dejar de sesionar? Entonces cada sesión le va a meter un paro general 2 horas pero antes. Una sesión que le saca a los jubilados es 100 un millones mecanismo, de pesos puede llegar a ser un motivo. ¿Cómo me dijo? ¿Un jubilado que qué? No Una entendí. Sesión que va a aprobar un proyecto que le va a sacar al ANSES 100.000 millones de pesos. No, ¿por qué dice 100.000 millones de pesos también? Perdóneme. Ustedes tienen los números. Por ejemplo, el especialista Ismael Bermúdez en el No son 100.000 millones de pesos, puede decirlo Ismael, yo lo respeto. No son 100.000 millones de pesos, pero independientemente de eso, la cifra de lo que hablan, de lo que se discuten, de 30, 35.000, yo no soy especialista, pero lejísimo de eso. Pero independientemente de eso, nosotros estamos en una democracia, hay representantes para discutir, tiene derecho a reclamar, pero ¿qué usted va? ¿A qué vamos a volver? ¿A qué tiempo va a volver de la Argentina? ¿A dónde queremos ir? Pero escúcheme, salvo que estemos en el escenario del mundo de Heidi, creer que los dirigentes gremiales que convocaron este paro de la CGT han sido los protectores de la tercera edad de la Argentina de hoy. Por favor, pregúntele si tienen alguna incomodidad jubilatoria. Ellos, si tienen alguna incomodidad jubilatoria. Por favor, usted tiene que recrear una mesa en términos de políticas de Estado donde discuta lo que pasa adelante, lo que pasa en el mundo. Tenemos el mundo encima de la cabeza. Tenemos 40% de trabajadores en negro. ¿Usted vio que estuvieron parados el país estos tipos? 40% de compatriotas. Yo se lo he dicho a los dirigentes gremiales eso. Perdóname una cosa. Sí, me tengo que ir al hijo cuando usted pueda. Estoy en vena, sí. 40% de trabajadores en negro, pero no cuando la economía dejaba de crecer. Cuando la economía crecía al 7, al 8% en la época de Cristina. A ver si somos claros. Aplaudían, Yasky estaba en el Salón Rojo más que en el gremio, desde la mañana hasta la noche aplaudiendo con los pies. Tiene que tener un poquito, por lo menos, de serenidad, un poquito de pudor, explicar qué pasó con el Fondo de Sustentabilidad. Han regalado computadoras durante 10 años, financiaron fútbol para todo. Entonces, no volvamos al pasado, pero discutamos. Lo mínimo que yo pido es racionalidad para discutir. Dejen de andar con fósforos en la calle, por favor, máxime los dirigentes. La gente puede estar mal, puede estar inestable, tiene zozobra. Ahora que los dirigentes le repartan cajas de fósforo a la gente, me parece que no entendieron lo que pasó en la Argentina. Mario, seguiría con un enorme gusto la charla, pero es medio sagrado el noticiero acá informativo en Radio 10. Así por lo menos más importante que uno. Así que le agradecemos el contacto y un gusto, a disposición el espacio. Un abrazo grande, Mario. Hasta luego.